días de cuarentena, Armonil viene muy bien. De hecho, para el equipo de Hora Deportes Carosi Internacional le vendrá siempre bien a cualquier hora del día, fundamentalmente en la noche, inductor del sueño, permite estar más tranquilo. Junto al Team Chile, la selección chilena de todos los deportes, que está preparándose para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 +1. Laboratorios Maver, con su producto que nos acompaña día a día, estará presente desde Tokio para vivir estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se imagina Juan Manuel Ramírez estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 +1, Juanma? Gusto de saludarte, Juan Antonio, con mucho optimismo, con mucha energía de los deportistas en terreno, distinto, virtuales, con pocos récords, pero en definitiva con una tremenda alegría para todo el mundo, Juan Antonio, por lo que se ha vivido. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerte en lo humano, en lo personal, tu amistad, tu cariño y tus palabras, Juan Antonio, cuando hay momentos tan difíciles como este. Se notan las grandes personas y los buenos amigos, así que te lo agradezco. Y esto mismo, reflejado en el mundo del deporte, Juan Antonio, es cuando más el deporte ayuda a levantar espíritus. Por lo tanto, fíjate que me imagino unos juegos que no van a tener el glamour de otro en las tribunas, pero sí en la disputa de las medallas, Juan Antonio. De hecho, anoche hablaba con gente desde Argentina y también de España, y me decían que, y lo comentaba hace algunos días Javier Carrera, que los medios de comunicación y la televisión en particular, que tiene derecho a transmisión, que en algún momento había pensado en tiempos normales, ante la pandemia de los Juegos Olímpicos del 2020, estoy hablando pensando en el 2019 para el 2020, que ya estamos en el 2021, un contingente que superaba las 100 personas, 100 profesionales entre productores, camarógrafos, periodistas, conductores, rostros, talentos, como le llamen, en el mundo de la televisión, y hoy día ha bajado considerablemente. De hecho, la cantidad de hoteles asignados o consignados el 2018, 2019, que tenían reserva absoluta, estaban copados los hoteles en Tokio. De hecho, en toda la zona de Minato, que es como en la bahía, que es el epicentro, donde está el MPC, el Centro de Prensa Internacional para todo el mundo, donde habitualmente van más de 10.000 periodistas a cubrir los Juegos Olímpicos. Esto se reduce a un porcentaje que bordea los 6.000. Esa es la estimación que hoy día tiene Tokio en cuanto a periodistas que estarán cubriendo estos Juegos Olímpicos en directo desde Tokio. Por lo tanto, efectivamente la baja es considerable, pero también tiene otras restricciones. Pero como bien decía Juan Manuel Ramírez, estos son los Juegos de la Esperanza. Estos son los Juegos de la vida. Estos son los Juegos que de una u otra manera buscan ponerse de pie con una pandemia que ha azotado, Javier, a la humanidad, pero sin distinción de raza, de género, de creencia o de cualquier situación privilegiada. Aquí, diríamos, le ha significado la vida a cualquiera, a moros y cristianos. Así es, Juan Antonio, definitivamente es un tremendo desafío el que ha emprendido, el que ha tomado la organización de los Juegos de Tokio, también el Comité Olímpico Internacional, en llevar a cabo, en tener la fuerza para poder llevar adelante estos Juegos, que sin duda van a marcar un hito con respecto a la bioseguridad. Van a ser los primeros Juegos, claro, por la situación, el contexto que tenemos, que en donde la bioseguridad va a ser un punto alto. Antes se permitía mucha cantidad de gente, ilimitada quizás en ciertas áreas, ahora no. Es de esperar, insisto, lo que hemos venido diciendo desde hace algún tiempo. Sería ideal que se llevaran a cabo en un formato totalmente de burbuja, como ahora se está llevando a cabo la Copa América de Fútbol, o como fue la Superliga Americana de Rugby en nuestro continente, sin público. Pese a que se va a pedir, digamos, vacunación, test PCR al público, creo que es más difícil controlar, o más fácil, mejor dicho, controlar el ambiente competitivo con los entrenadores, con la gente profesional de la comunicación, lo mínimo para poder llevar a cabo, que permitir, aunque sea un aforo reducido de público, y eso puede conllevar algún otro riesgo. Pero mientras tanto va a ser así, efectivamente va a ser público japonés, aforo limitado, va a haber algo de público, no las tribunas llenas, pero algo de público acompañará las distintas competencias. Con un contexto en donde, como digo, la bioseguridad va a ser tan fuerte, tan estricto los controles, que incluso se amenazan gravísimas
gravísimas sanciones, y ya lo adelantaremos en nuestro repaso informativo, gravísimas sanciones para quienes no respeten, tanto deportistas como gente de los medios, como gente de los distintos staff de las delegaciones, no respeten estas estrictas normas de bioseguridad. Nos parece además un llamado de atención interesante, Víctor Garrido, porque efectivamente la comunidad mundial está expectante, lo han dicho diferentes entrevistados. De hecho, en un ratito más se viene Gerardo Bertein, el presidente del Comité Olímpico Argentino, en exclusiva en la entrevista del día que tiene Hola Deportes Carosi Internacional. Es miembro COI, es un dirigente que está además en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, en Panam Sport, y que deja, diríamos, en los próximos meses el Comité Olímpico Argentino. Dice que cumplió un ciclo y quiero abocarme ahora a nivel internacional. Pero estos Juegos Olímpicos van a tener varias diferencias en relación a lo que uno estaba habituado a vivir, a desplazarse libremente sin ningún problema. Hoy día los controles serán rigurosos, estrictos. Si ya eran rigurosos para la prensa en general, esto va a ser 2 o 3 veces más. Pero también, lo que bien decía Javier Carrera, aquí hay un tema de responsabilidad individual, que le pertenece a cada profesional, a cada deportista, a cada entrenador, a cada staff que asiste a los Juegos Olímpicos, de tomar conciencia individual y conciencia colectiva, Víctor Garrido. Efectivamente, Juan Antonio, me parece que serán recordados como unos Juegos de la equidad de género, serán recordados como los Juegos en los cuales todo el mundo, los 206 comités olímpicos se unieron para unar fuerzas, en la que indudablemente está primero la vida, por sobre todo, pero que al mismo tiempo tienen un solo propósito, y es cumplir con ese propósito que tienen los 5 anillos, de unir todos los continentes, que por sobre todo el deporte es una manera de unir al mundo, y que así como este coronavirus, este maldito virus, ha generado estragos en la sociedad y en todo el mundo, precisamente el deporte lo está tratando de unir, y es una lucha, y es una batalla que tenemos que dar entre todos, y algo que siempre dice Juan Manuel Ramírez: nunca bajar los brazos, Juan Antonio. Me alegró mucho hace un par de días atrás cuando me enteré que ibas nuevamente a los Juegos, y disculpa que me salga de la pregunta, pero la verdad que por el tiempo y los años que nos conocemos me llenó de alegría saber que una vez más estarás representando a Hola Deportes, y por cierto, los medios de comunicación serán fundamentales en esto que está viviendo el mundo en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 más 1. Tokio 2020, que tiene además la particularidad que serán unos Juegos. De hecho, muchos especialistas, y bien decía Víctor, si todo anda bien, ¿no? Todo resulta bien. Javier, Juanma, Víctor, amigos televidentes y auditores por la 92.9, por Azul TV, serán los 7º Juegos Olímpicos. La primera experiencia en Atlanta, claro, estábamos con los primeros Juegos con un nerviosismo absoluto, porque además los americanos son extremadamente exigentes. Pero después pasamos a los Juegos Olímpicos de Sydney, con unos australianos que son de piel, porque además la colonia chilena residente en Australia, y en Melbourne en particular, pero también en Sydney, era bastante grande. En Atenas, con la historia tan rica de los griegos, lo hizo particular con las medallas de oro del Nico Massú y de Fernando González. Y después en Beijing, para mí, hasta el día de hoy, los juegos más espectaculares. Lejos los juegos más espectaculares, por varias razones. Uno, una inauguración de lujo, circense, donde la destreza China se puso a disposición del mundo. Fue un espectáculo estar en vivo en el Estadio Olímpico de Beijing, viendo esta presentación, que uno, cada imagen que aparecía, cada escena, cada situación que se daba, uno quedaba perplejo, atónito, pero gratamente. Pero además Beijing tuvo otra particularidad. Concentró en un anillo
casi el 75% de los deportes en competencias. Entonces, el desplazamiento de los periodistas era mucho más expedito. Estaba el centro de prensa, estaba el centro para la televisión y además uno podía converger al lugar de competencia con muchísima facilidad. No puede uno irse caminando, eso es imposible en Juegos Olímpicos. Hay un transporte, por breve que sea, aunque sean 500 metros de distancia, usted tiene que tomar un transporte que va a ese evento, se baja, no para a mitad de camino, uno dice, me deja acá, no lo puede hacer. De repente los sudamericanos somos como más desordenados. Señor, me permite, porque mira, acá tengo la equitación. No, señor, usted va a atletismo, de atletismo toma al centro de distribución y luego vuelve, si quiere, a la equitación. Eso es, diríamos, puntos importantes. Y se dice que Japón tiene también en la bahía de Minato, concentrado al menos 12 deportes. 12. Claro, entendiendo que Japón es un país industrializado, que tiene a Javier Carrera una serie de ventajas, de atributos que uno dice, en tiempos sin pandemia, lo más probable que podía emular, igualar y por qué no pensar que desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la conectividad, pueden ser lejos los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Todas las razones, Juan Antonio, y el desafío de Japón es grande, pero al menos tiene una ventaja con lo que estaba recordando con el tema de la bioseguridad y la seguridad en general de los Juegos, lo que ocurrió en Múnich en 1972. Alemania era otro país industrializado, pero lamentablemente no estaba preparado para la amenaza del terrorismo en este caso palestino, en contra de una delegación israelí. Incluso esta tragedia que ocurrió, recordemos, en los Juegos de 1972, el asesinato de los atletas israelíes, puso en jaque también al sistema de seguridad alemán, a sus fuerzas policiales, lo que era la Bundesgrenzschutz, que era la Guardia de Fronteras, que era la protopolicía, la primera policía que tuvo la Alemania federal luego de la guerra, tuvo que ser reformulada totalmente porque no estaba preparada para lidiar con estas amenazas. Japón ahora sí sabe la amenaza que enfrentamos, una pandemia mundial con variantes cada vez más contagiosas. En las últimas fases de la guerra dieron cuenta de ciudades completas de Japón que estaban construidas principalmente con madera y tela y otros elementos inflamables, y se pudieron levantar prácticamente en 20 años. En la década de los 60 nuevamente Japón está en pleno crecimiento y recuperación. Estamos seguros que Japón va a sacar adelante este desafío, pese a la oposición interna que pueda tener de voces que de repente no están muy de acuerdo con que se realicen los Juegos en medio de ciertos rebrotes que ha habido en distintas ciudades japonesas, pero estamos seguros que Japón va a poder sacar adelante este desafío y, como tú dices, Juan Antonio, quizás marcar un hito, tratar de superar, pese a las dificultades, el tremendo espectáculo. Uno siempre se encuentra con sorpresas, desde las ceremonias inaugurales, Juan Antonio. Por ejemplo, yo cuando era pequeño encontré espectacular encendido la llama de Barcelona 1992, con la saeta, la flecha que llega hacia el aro. Y yo, viendo Atlanta 96, me frotaba las manos diciendo, ¿qué van a hacer los estadounidenses para superar esto? Y aparece Mohamed Ali para prender la antorcha. Y eso efectivamente nos desarmó a todos. O sea, realmente fue algo impresionante y cada país se va superando y tratando de vencer justamente estos récords de espectacularidad y de significancia en las ceremonias inaugurales, que pueden marcar también, hay que estar muy atento a lo que va a ser la ceremonia inaugural de estos Juegos de Tokio, porque efectivamente va a marcar la pauta. ¿Qué es lo que nos quiere decir Japón al organizar estos Juegos? Van a ser hechos para la televisión los Juegos, ¿eh? Estos Juegos y la inauguración y clausura será pensada en la televisión. Hubo que, me imagino, adaptarse a este formato. Víctor Garrido, usted que vivió los Juegos Olímpicos desde adentro siendo deportista de alto rendimiento, estuvo en competencia en Atlanta 96. ¿Qué expectativas tenemos con Chile en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1? ¿Cómo se imagina esta delegación chilena que tiene nombres ilustres? Siempre digo que hay deportes que si está en el día, la hora indicada, puede pasar cualquier cosa. Tiro esquí, por ejemplo, con la Panchita Crobeto. Si está la Panchita, además, en el momento inspirada, porque el rendimiento lo tiene, porque tiene la calidad y por lo mismo lo ha llevado y la ha llevado al estatus que tiene. Pero es un deporte con mucha concentración. Entonces, claro, pasó con Alfonso de Ruarizaga en Seúl 1988. Muchos se fueron a otras competencias, a otras. Dijeron, no, aquí no hay ninguna posibilidad.
y tuvieron que devolverse. Primero cuando se volvieron igual que usted, lo que le pasó en Cochabamba, que iba a otra competencia, y usted volvió a la equitación y estaban premiando. Y estaban premiando a un chileno que era Alfonso de Ruorizaga con medalla de plata. Por lo tanto, si hubiese que hacer una proyección imaginaria, Víctor Garrido, ¿dónde va su proyección? Sabes, Juan Antonio, que cuando un deportista va a los Juegos Olímpicos va con el sueño de hacer lo mejor posible. Y yo creo que todos soñamos con una medalla. Siento que, al igual que tú, siento que, a ver, me encantaría que la Bárbara Riveros pudiese demostrar lo tan grande que es. Siento que ella como deportista estuvo ahí a un par de segundos, a un par de metros de alcanzar una medalla. Siento que Tomás González en los juegos anteriores lo hizo extraordinario. No me quiero aventurar a decir quién o cuál deportista, no, pero tengo la convicción y la claridad que cuando un deportista chileno, y puedo hablar con propiedad porque he estado presente en 3 Juegos Olímpicos, en uno como deportista y en 2 como entrenador, va con todo lo que tiene en su interior, pero realmente con todo. Va con su carga histórica, va con su carga de entrenamiento, va a dar lo mejor de sí y un poco más. Y eso, Juan Antonio, en este caso han sido 5 años, no son 4 años. Y eso siento que a algunos ha favorecido y a otros sencillamente los ha perjudicado. Pero el mundo está como está. Y siento que, en definitiva, lo que entregue la Bárbara Riveros, y es porque me inclino, seguramente cada brazada que está haciendo, cada zancada que trota, cada pedaleada, lo está haciendo pensando en los Juegos Olímpicos. Lo está haciendo pensando y recordando cómo fue hace 5 años atrás en los Juegos pasados. Siento que la Pancha Crobeto, si está inspirada ese día, igual, lo mismo que dices tú, tal cual. Siento que lo que pasó en Seúl 88 con Alfonso se puede dar, Juan Antonio, porque son deportes de concentración, son deportes de inspiración, son deportes que reúnen algunas características que van más allá del entrenamiento, que tienen mucha mística, que va mucho de esa fuerza interior. Así que, yo creo que nosotros estamos tan ansiosos como los deportistas de que den lo mejor de sí. Juanma, ¿cómo se maneja el estrés? Porque efectivamente hay deportistas que tienen un peso de favoritismo. Es decir, hay deportistas como Yasmani Acosta, por ejemplo, que uno se apunta y hace una apuesta, una proyección, dice, Yasmani Acosta por rendimiento, por nivel, debe estar haciendo podio. Una es efectivamente esta proyección que uno hace, pero después hay otras variables que son las emocionales, cómo logra controlar el estrés, cómo ha estado el entrenamiento, cómo ha estado esta pandemia que ha provocado, veríamos, cambios absolutos en varios deportistas. Está, por ejemplo, en las pesas. También tenemos deportistas que pueden dar, diríamos, un golpe, no a la cátedra, por rendimiento. Porque es distinto cuando uno hace un golpe a la cátedra, es por algo fortuito, no. Acá hay un rendimiento que se ha dado con el paso del tiempo y han trabajado, como bien decía Víctor Garrido, Juanma, para soñar, para aspirar y para decir, ¿por qué no puedo obtener y hacer podium en los Juegos Olímpicos? Fíjate que tú tocas un punto relevante en materia estrictamente deportiva, Juan Antonio, y esto es significativo. Ya ha trabajado y que evidentemente que los que están en alto rendimiento lo manejan muy bien. Por ejemplo, en el caso de Yasmani Acosta, incluso para mí hay 2 que pueden hacer mucha historia muy importante en el atletismo. Me refiero a Kerr y Mancilla. Son 2 tipos realmente excepcionales en la forma como ellos toman y asumen la competencia deportiva. A mí me encantan cuando tienen esa impronta dentro del campo para ir a lanzar. Creo que es muy, muy, muy importante que esta capacidad intelectual se la den ya a los niños que van con posibilidades del alto rendimiento en los 15, 16, 17 años. Es cuando mejor y mayormente se debe trabajar en la parte psicológica. Juan Antonio, hoy día la diferencia entre una medalla y no tener medalla, más allá de las condicionantes técnicas en cada uno de los deportes, va en el aspecto mental. Porque la parte física la tienen, porque saben a lo que van. El talento para haber hecho la marca, para estar, también lo tienen. La gran diferencia hoy día
que es lo que te va a marcar un buen resultado a un no buen resultado, va a ser la parte mental. Y creo, Juan Antonio, que en esto se está trabajando bastante bien hace mucho tiempo en nuestro país, pero hay que hincarle más el diente, sobre todo en el plano formativo. Cuando tú vas a tomar un deportista que va de acuerdo al parámetro para el alto rendimiento, cualquiera sea el deporte, y lo trabajas también mentalmente, vas a lograr de todas maneras un resultado deportivo. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en varios deportes que van a dar la pelea, y Chile va a tener la posibilidad de otra medalla desde ese aspecto, porque creo, Juan Antonio, que en ese plano tan importante hoy se está trabajando bien. Y si no, vea lo de Clemente Seguel, por ejemplo. Hay otro caso muy bueno. Varias voces se escuchan, varias voces que dicen que serán, Javier, unos juegos bastante impersonales, donde efectivamente, porque ¿cuál es la gracia de la Villa Olímpica, de la zona internacional, habitualmente, en condiciones normales? Usted va a la zona internacional y los atletas están ahí. Y después ingresan a sus, diríamos, pabellones, como usted quiera llamarlo, la villa misma donde duermen, donde se hospedan, donde están las torres estas que son espectaculares. En Tokio, de hecho, cada departamento en Tokio tiene un valor que bordea los $2 millones. Mira lo que estoy diciendo. $2 millones. ¿Ya? Y de hecho había un reclamo por ahí de quienes estaban comprando, porque dice, me lo están entregando un año después, me están entregando desfasado el departamento inesperado. Pero han entendido que estos Juegos Olímpicos tiene ese componente que lo hace interesante. Mi percepción, sin llegar a Japón, y esperamos llegar a Japón el 19, que esas voces que uno escucha, disidentes, que serán juegos impersonales, siento que a pesar de esto, esta barrera que va a poner el tema de la pandemia del COVID-19, Javier, va a ser más intenso, va a ser más pasional, va a tener un componente que, reitero, solo el deporte lo logra transmitir, que es pasión. Exactamente, la pasión que se espera que se vea dentro de la cancha, por supuesto que va a ser una condición sine qua non, pero va a marcar quizá un interesante contraste, hasta lindo puede ser, con la ceremoniosidad, con lo estricto de las reglas, con el cumplimiento de las reglas y los protocolos que exige, por supuesto, la organización japonesa. Va a marcar un contraste, va a ser bastante interesante, pero vamos a ver unos juegos marcados por las regulaciones, por las normas, por los protocolos, y donde los mismos deportistas, se ha anunciado el día martes por parte de la organización, con el riesgo de ser expulsados, así, ni siquiera quitarle la acreditación, expulsados de Japón, no solo de los juegos, si es que no llegan a cumplir, cierto, algunas de estas normas o protocolos. ¿Y por qué me mira a mí? ¿Ah? ¿Por qué me mira a mí? No, usted lo decía porque va a ir, que claro. me mira, es como, cada vez que dice quienes no cumplan, y me mira. No, pero hablar de los deportistas, ¿eh? Bueno, no, se entiende. Aquí todos, aquí no hay se entiende que son todos, excepción. Pero efectivamente la organización... Eso va a ser complicado, diríamos. Muy complicado. Ceñirse a lo que establecen, porque uno, por omisión, por un tema involuntario, puede, diríamos, incumplir algo, pero sin esta doble lectura que uno puede hacer. Así que vamos a ver qué pasa. Fíjese que me voy a tener que cambiar de set, porque en un ratito más, en 2 minutos más o 3 minutos más, será una entrevista que esperamos sea muy interesante, esperamos que sea corazón abierto, con el presidente del Comité Olímpico de Argentina. Así que en la compañía de Javier Carrera, de Juanma, de Víctor Garrido, volvemos después de la pausa.